Le dije, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14. Cuando usted lo haya encontrado, me lo puede confirmar con un amén. La Escritura lee de la siguiente manera: honrando a Dios Padre, Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Dios a través de le da un consejo a Salomón y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Tres cosas le pide Dios: uno, que oren; dos, que busquen su rostro; tres, que se arrepientan, que cambien de conducta, que se conviertan de sus malos caminos. Si ustedes hacen esto, le dice Dios, yo oiré desde los cielos. Pero Dios no oye por oír, sino que también agrega y dice: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice que en la oración, en el arrepentimiento, hay perdón y hay sanidad. ¿Lo dice así su Escritura? Dice: oiré desde los cielos. ¿Y qué más dice? Perdonaré. O sea, hay perdón. ¿Y qué más hay? Sanaré. O sea, en el arrepentimiento, en el buscar la presencia del Señor, va a haber perdón y va a haber sanidad. Me llama la atención en sobremanera que este pasaje que hemos leído surge en el corazón de Dios como una instrucción, como un recurso vital para su pueblo. En caso de que ustedes se extravíen, que hayan fallado, que hayan pecado, dice el Señor: humíllense, arrepiéntanse, oren, busquen mi rostro. Y me llama la atención esto porque cuando nosotros entendemos quién es Dios y vemos y conocemos un poco acerca de los atributos de Dios, de la ira de Dios, pero también la misericordia de Dios, nos damos cuenta que no importa qué tan grande haya sido el error que un ser humano haya cometido, que no encuentre perdón en Dios, que la misericordia de Dios no sea manifiesta para con esta persona. Por eso el Señor nos dice a través de la palabra que el secreto para poder obtener sanidad y perdón está en buscar a Dios, está en humillarse. ¿Qué es humillarse? Reconocer que algo está mal, que las cosas no están bien, que nos hemos equivocado. Vaya, pero hay personas que les cuesta mucho esto, reconocer que se han equivocado, que han fallado. Y en la Biblia nosotros encontramos una historia, bueno, muchas historias, ¿no?, de hombres y mujeres, de personajes en la Escritura que se han equivocado, que han fallado y que igual Dios los ha restaurado. Otros que se han arrepentido y han buscado a Dios desesperadamente y la misericordia de Dios estuvo allí. Pero otros que solo reconocieron su error y no pidieron perdón. Y el secreto está en esto, precisamente en pedir perdón. Pero nadie que reconoce su error y se arrepiente va a experimentar los frutos o las bendiciones del verdadero arrepentimiento, del verdadero perdón. Y por eso esta noche quiero, con la ayuda del Señor, que veamos algunos elementos dentro de la Escritura que nos pueden ayudar muchísimo a poder recibir todas esas bendiciones que Dios desea para nosotros. Y como muchas veces nosotros como cristianos creemos que todo está bien, que no hay nada en nuestras vidas de qué arrepentirnos, de qué presentarnos delante de Dios y pedirle perdón. Y seguro estoy que cuando nosotros hacemos un escaneo de nuestras vidas, encontraremos muchas áreas en las cuales necesitamos ayuda. Créame, hay muchas áreas en las cuales nosotros necesitamos ayuda. Y la Biblia nos enseña varios pasajes, y una de las historias maravillosas sobre el arrepentimiento y los beneficios que este trae en la vida del cristiano, la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Y todo este capítulo, los primeros versículos empiezan hablando sobre la historia de David y aquel error que cometió de haber puesto los ojos en una mujer que no era su mujer y haberle dado libertad a la pasión y a su problema, que lo llevó a cometer un pecado delante de Dios, el cual no lo pudo ocultar, sino que con el paso del tiempo las cosas se le complicaron y ya no pudo ocultarlo más.
Estoy hablando de la relación que tuvo con Betsabé y la muerte de Urías, el marido de esta. Pero me llama la atención y quiero leer obviamente parte de, porque el profeta Natán, cuando viene y visita a David, le ilustra una historia muy presentada sobre lo que había sucedido. Y mientras David oía esta historia, no imaginó que se trataba de él. Entonces dice que Natán dijo a David, versículo 7 del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Después de que David, quiero leerle algo porque me llama la atención, algo que David reacciona. Quiero leer algo sobre la reacción de David. Dice la historia que cuando Natán le relata la historia de este hombre que tenía muchos bienes y otro que era relativamente pobre, uno que tenía muchas opciones y otro que no tenía nada, y cuando un visitante viene de camino y visita a este hombre de muchos bienes, lejos de pensar y tomar algo de lo mucho que tenía para atenderlo, fue y le quitó lo poco que aquel tenía. Entonces cuando le presenta esta historia, dice, vino uno de camino al hombre rico y este le quitó, dice, no quiso tomar de sus ovejas o de sus vacas para guisar y recibirle, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y preparó para el que había venido a su casa. Entonces, versículo 5 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, dice la Biblia, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que aquel que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Cuando David reacciona de esta manera, entonces viene Natán y le dice a David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Entonces, cuando David escucha esto, versículo 13, entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová he pecado. David reconoce. Yo me imagino que cuando Natán le relata esta historia y lo que el Señor le dicta, entonces dice, pequé contra Jehová. ¿Tiene su Biblia abierta allí? ¿Qué sigue? Préstele atención a cada detalle de la escritura. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Y qué más sigue ahí? ¿Qué cosa? No, fíjense la Biblia. Lo que sigue después de esa expresión es un punto. ¿Sí o no? Un punto suspensivo. Lo cual me dice que hubo un silencio. La Biblia no relata el tiempo que aquí pasó. Pero en este tiempo, cuando David escucha esto, cuando Natán termina de hablar, hay otro suspenso. Y David recapacita. David entiende que él es el del problema.
y reconoce que ha pecado contra Jehová. Porque luego dice, y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado. ¿Por qué? Porque en ese espacio de tiempo del cual la Biblia no nos dice de cuánto es, David se quebrantó, David lloró, David se quebró delante de Dios, porque reconoció lo vil, lo mal que había actuado delante de un Dios que se encargó de relatarle su pasado. ¿Te acuerdas cuando te defendí de la mano de Saúl? Dios le recuerda el pasado, de cuán bueno había sido él, de cuán misericordioso había sido con él, y le dice, tuviste en poco tu llamado. Por eso David, cuando escucha eso, se quebrantó. Su corazón, pienso que se volvió como de gelatina. Y David, quebrantado en aquel instante, Dios le dice a Natán también, dile que yo ya vi su corazón. Dile que yo he visto cómo se ha arrepentido. Dile que yo he visto sus lágrimas. Yo le vi cuán genuino es su arrepentimiento. Y por eso Natán le dice de parte de Dios, también Jehová te ha remitido tu pecado y no morirás. Porque David dice que se encendió de furor y reveló la naturaleza de Dios, este atributo de Dios sobre la ira de Dios. Iglesia amada del Señor, atiéndeme por favor. Dios es el mismo ayer, ahora y siempre, ¿cierto o no? Y la Biblia dice que no hay mudanza o sombra de variación alguna en Él. Y Dios es un Dios justo, pero esa misma justicia de Dios demanda juicio irremediable. Por eso dice Ezequiel, toda alma que pecare ciertamente morirá. Por eso Dios, porque no puede contradecir su palabra, envió a Jesús para que muriera en nombre de toda la humanidad y se cumpliese lo que Dios estableció. No va a cambiar, el alma que peque va a morir, pero Cristo ya murió por todo. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? David revela el carácter de Dios, de la justicia de Dios, que el pecado demanda muerte. Por eso Natán también le dice, el arrepentimiento genuino y verdadero lleva a experimentar las bendiciones del verdadero perdón. ¿Y cuántos saben que Cristo ya nos perdonó en la cruz del Calvario todo? Por eso le dice, si sos perdonado no vas a morir. Por eso le dice, Dios ya vio tu corazón y no vas a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y luego da una sentencia para los líderes que estamos acá. Cuando se cometen pecados y se pasa por encima de un llamado, de la confianza con la cual Dios nos ha llamado, crea, la Biblia es clara y dice el verso 14, por cuanto no tuviste cuidado, hiciste lo que hiciste, hay algo que no está en ti evitarlo, y es que los enemigos de la iglesia, los enemigos del evangelio, se mofen hablando de la conducta errada de algunos cristianos. Y eso, dice la Biblia, trae consecuencias. ¿Lo dice así? Los veo asustados. Vea, cuando nosotros vemos la vida de David, y David escucha la sentencia de Dios, y más que escuchar la sentencia es el hecho de saber que Dios ya sabe y él no había entendido lo que estaba pasando con él, y se arrepiente. Dios tuvo misericordia de él. Y es que el fruto de un verdadero arrepentimiento es una evidencia externa de la obra interna que Dios ha hecho en la vida de una persona, la cual produce un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de corazón y cambio de dirección. En la Biblia encontramos muchas historias. En la historia de David y Saúl es una historia interesante, como también la vida de Pedro y Judas, como nos hablaba el pastor Omar esta mañana.
En el caso de David y Saúl, nosotros podemos ver que David, a pesar de haber pecado, él nunca se apartó del Señor. Y una vez es confrontado por el profeta Natán, no trató de excusarse o justificar sus acciones. Por el contrario, reconoció su error, se humilló y le pidió perdón al Señor. No omitió su responsabilidad, su error. Al contrario, Saúl, cuando es confrontado por Samuel sobre los errores que ha cometido, siempre trató de justificarse. Y me llama la atención que un error lo llevó a cometer un error aún peor. Porque cuando Samuel confronta a Saúl la primera vez que manda Dios, comisiona a Saúl. Vea, Saúl es un hombre llamado por Dios, elegido por Dios, preparado por Dios, usado por Dios, ungido por Dios, y lamentablemente terminó apartado de Dios. Samuel le da instrucciones sobre qué ir a hacer a Amalek, y cuando va allá hace las cosas a media. Mata a todos, pero no al rey. A este lo captura para exhibirlo. El protagonismo o el deseo de protagonismo, de ser visto, de ser admirado, de ser aplaudido, es peligroso. Y atiéndame, por favor. Saúl pudo haber hecho la obra tal como se le pidió. Cuando Samuel lo confronta, Saúl se excusa diciendo: es que el pueblo, la orden no fue para el pueblo, la orden fue para él como líder. En el capítulo 15 de este segundo libro de Samuel, usted encontrará también que Saúl se mandó a hacer un monumento para reconocerse a sí mismo. Qué deseo de ser reconocido. El egocentrismo. Pero la prepotencia que había en Saúl, eso sí que lo llevó aún más lejos. Porque había recibido instrucción de Samuel de esperarlo en determinado lugar y que él llegaría para ofrecer sacrificio al Señor. Pero ¿qué hizo Saúl? Después de 7 días, como Samuel le había dicho, dice: Samuel no aparece. Y Saúl era ¿qué? Un rey, ¿verdad? Y los sacrificios no eran los reyes los que lo presentaban, sino los sacerdotes. Y se tomó una atribución que no era propia, sino del rey. Ojo y oído con aquellas personas que se atribuyen cosas fuera de su competencia. Y presenta el sacrificio, y terminando de todo esto estaban cuando aparece Samuel. Y Samuel le dice: ¿qué has hecho? ¿Y sabe qué dijo Saúl? Una vez más la excusa es que la gente, su moral se había venido abajo, y yo tenía miedo que los filisteos me atacasen y necesitaba levantar la moral de la gente. Permítame referirle otra historia que no solamente tuvo que esperar 7 días, sino 40 días. Mientras Moisés oraba allá en la cima del Sinaí, ¿alguien recuerda cómo se llamaba el discípulo de Moisés que le acompañaba? Le dijo Moisés a Josué cuántos días estaría en la cima, pero sí le dijo que le esperase. Cuando Moisés desciende de la cima, Josué estaba en el lugar donde Moisés lo había dejado. En el mismo lugar. ¿Cuántos días habían pasado? Saúl no pudo esperar 7 días. Es que la prepotencia, el creerse suficiente, que no se necesita la instrucción, puede ser peligrosa. Por eso decía, Saúl cometió errores, pero las cosas que continuó haciendo lo llevó a cometer errores aún peores. ¿Sabes cuál? La historia bíblica nos dice que terminó consultando una bruja. Todo por no haber sido humilde, obediente, sencillo y saber reconocer sus errores. En cambio, David, ¿qué fue lo primero que hizo? Se humilló, reconoció su error y le pidió perdón a Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios con David?
lo perdonó y lo restauró. ¿Sabes qué hizo el Señor con Saúl? El mismo Señor le dijo a Samuel: ya no llores por Saúl, porque Samuel quería mucho a Saúl. Y cuando comete estos errores, a Samuel le dolió mucho y lloró la situación que le pasó a Saúl. Y Dios se acercó a Samuel y le dijo: Samuel, ya no llores por Saúl. Yo ya me proveí de alguien diferente, a quien más tarde lo termina llamando un hombre conforme al corazón de Jehová, el dulce cantor de Israel. Oh, cuando tú y yo reconocemos que a pesar de que nos equivocamos, venimos de rodillas, nos postramos y le pedimos perdón, el corazón del Padre se agrada. Por eso es necesario entender que muchas personas, al igual que Saúl, no reconocen sus errores. Y esto es peligrosísimo, porque un error lo puede llevar a cometer otro error. En cambio, David experimentó el verdadero perdón, la verdadera restauración. Lamentablemente, Saúl, por siempre excusarse y no admitir sus errores, tampoco pudo experimentar la experiencia maravillosa del verdadero perdón. ¿Qué es o en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Les dije que les iba a hablar acerca de los frutos del verdadero arrepentimiento. Como seres humanos, usted y yo tenemos que reconocer que pecamos más de lo que quisiéramos, que fallamos más de lo que nosotros quisiéramos, que nos equivocamos más de lo que nosotros quisiéramos. Y si la gente nos pudiera hacer una lista de cada actitud equivocada, de cada expresión fuera de lugar, de cada error que nosotros cometemos, y nos los enviaran una vez al final del mes por correo, yo estoy seguro que usted se sorprendería, yo me sorprendería de cuántas cosas realmente no hago bien, en cuántas cosas realmente fallo. Pero sabes que Dios no es así. Su misericordia, dice la Escritura, que por causa de ella es que no hemos sido consumidos. No es porque somos tan buenos, no es porque no fallamos, no es porque hacemos todas las cosas bien, es por su misericordia, hermano. ¿Y sabe qué quiere decir misericordia? Favor inmerecido. Es porque Cristo fue a la cruz del Calvario y Él intercede por ti y por mí. Y Él le dice al Padre: acuérdate que yo morí por Él, morí por ella. Por eso es que estamos en pie. Por eso es que no nos han sucedido mayores cosas. Pero que si nosotros lo meritamos, mire, tenemos suficiente Biblia como para poder sacar esos pasajes de lo que Dios piensa acerca de nuestra conducta. Porque una vez más, Él no ha cambiado, Él es el mismo. Y acuérdese que la ira, la justicia, perdón, de Jehová se refleja a través de su ira. Pero la gracia nos abraza, nos envuelve y nos perdona. Entonces, la misericordia de Dios es tan amplia que nos perdona. Su amor por nosotros y su misericordia son tan grandes que dice la palabra del Señor que no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones. Es que el arrepentimiento es el recurso que Dios mismo estableció para que usted y yo nos pudiésemos acercar a Él y poder pedirle perdón por nuestros pecados, y de esa manera poder experimentar un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de conducta y un cambio de dirección. No hay ser humano, no hay hombre, no hay mujer que haya venido y le haya pedido perdón a Dios genuinamente, que se haya arrepentido de sus pecados, que no haya experimentado un cambio en su vida. Solo aquellas personas que en realidad no se han convertido o no han muerto al pecado, hay áreas de su vida que no les permiten fluir como Dios quiere. Y siempre hay algo, como Saúl, que el ego que tenía por dentro lo llevó a cometer tantos errores. Y el ego no se mira, ¿sí o no? El ego no es algo que se ve, pero se refleja a través de las actitudes. El ego no se mira, el egocentrismo no se ve, pero a través del comportamiento, a través del trato hacia los demás, aunque usted y yo lo queramos evitar, siempre se reflejará. Temprano o tarde se reflejará. Es cuestión de tiempo. Hay personas que lamentablemente tienen una mala actitud. Y la mala actitud es como el aliento, el mal aliento. La persona no lo siente, pero las que están cerca de sí, créame,
que por corteses que son, no nos dicen nada. Hay algunos que son caballeros o corteses, ¿no? Y nos dan una menta. Entonces el buen entendido con pocas palabras. Pero hablando de conducta y de comportamiento, créame, hay mucho por mejorar. Porque usted y yo, número uno, no lo sabemos todo y podemos equivocarnos incluso en una buena intención. Entonces, el arrepentimiento es ese recurso que Dios trazó para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre y pedirle perdón por nuestro pecado y experimentar esos cambios que Dios quiere que surjan en nuestras vidas. El arrepentimiento significa dar un giro. Yo voy caminando en esta dirección, pero reconozco que estoy equivocado. Y lo primero que yo necesito para arrepentirme es reconocer una realidad. Cuando yo reconozco el peligro, cuando yo reconozco el error, cuando yo reconozco el mal, mire, seguir por esta misma dirección es de necio. Y es de sabio regresarse. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento debe de causar un sentimiento profundo en nuestro interior que nos lleve a expresarle a Dios Padre todo lo que nos duele habernos equivocado. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con eso, con dolernos por la transgresión, por lo sucedido. El verdadero arrepentimiento es mucho más que reconocer que hemos obrado mal o que hemos pecado. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tratar a las demás personas, en nuestra manera de ver a Dios y su obra. Porque ningún hombre y una mujer que ha experimentado el verdadero arrepentimiento viene solamente una vez a la semana a la iglesia, a menos que por cuestiones de ocupaciones se lo impida. De lo contrario, todo hombre, toda mujer que ha experimentado el verdadero perdón o lo que quiere es estar en la casa del Señor, y como David decía, es que me es mejor un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ella. Porque en la casa del Señor el Señor envía bendición, vida eterna. Hay una palabra que te confronta, pero hay una palabra que te sana. Hay una palabra que te confronta, pero hay una palabra que te restaura. Por eso es necesario entender que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio y un estilo de vida nuevo. Lamentablemente, desde que la psicología moderna surge, también se desaparecen las responsabilidades. Porque con la psicología moderna, muchas personas creen todo esto que se enseña y ya nadie es responsable de sus errores. Es responsable papá, mamá, abuelo o alguien por allí, pero la persona ya no. Solo somos víctimas. Tengamos mucho cuidado. Sobre todo si leemos acerca de los padres de la psicología moderna. Tienen un patrón muy interesante todos ellos. Los 4 más populares. Es que eran ateos, eran humanistas y principios anticristianos, que enseñan sobre valores y comportamientos de la conducta del ser humano, pero lo eximen, o sea, lo liberan de una responsabilidad. Y la Biblia a mí me dice que las uvas agrias que se comieron los padres no le destemplarán los dientes a los hijos, a través del profeta Jeremías. Y dice, sino que viene un tiempo donde en el nuevo pacto, dice el profeta Jeremías, cada quien será responsable de sus acciones. Por lo tanto, la palabra del Señor declara y dice, todo lo que el hombre sembrare, esto segará. No podemos nosotros ignorar que nuestras acciones demandan un juicio. Y por eso el Señor, a través de esta enseñanza de David y su reacción, nos deja claro que nuestras acciones pecaminosas demandan la ira de Jehová. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Por eso debemos de estar alegres, contentos y esforzarnos en vivir una vida agradable a Dios en todo tiempo. La palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo, si oraren, si se arrepintieren, entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La falta de arrepentimiento puede ser mucho más peligrosa de lo que usted imagina.
Vean lo que dice Jeremías capítulo 14, verso 12. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no las aceptaré. En verdad, dice, voy a exterminarlos. O sea, va a haber un juicio. Es que Dios a través del profeta Jeremías le habla tanto al pueblo y le dice: deténganse, pregunten, si no lo saben, dónde y cómo era la senda antigua, y caminen, regresen y caminen por ella. Pero ellos dijeron: no, no queremos. O sea que el hombre llega un momento cuando no quiere consejo, no admite un error, no admite una responsabilidad y quiere seguir caminando por su camino. Y dice Dios: llegará un momento cuando las cosas salen mal, y cuando entonces quiera volverte a mí, dice, ciertamente no voy a escucharte, a menos que te arrepientas de verdad. Por eso hay muchas personas frustradas que oran y no pasa nada. Pero es que Dios conoce las intenciones del corazón. Mire, amado mío, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de este. El Señor a través de la palabra dice: ciertamente todo hombre, todos los corazones, dice, son malos. Pablo, hablando acerca de esto, dice: ni uno solo hay que sea bueno. Entonces, por eso que usted y yo no podemos pensar, no cometamos el error de creer o de pensar que podemos vivir una vida relativamente estable separados de Dios. Juan capítulo 15 claramente dice la escritura: separados de mí. Entonces necesitamos su misericordia, necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, necesitamos su bendición, necesitamos su guianza, necesitamos su ayuda, necesitamos su Espíritu Santo para que nos guíe día a día, paso a paso. Por eso Dios a través del profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Por eso me gustaba mucho ese canto que estaban cantando los muchachos, que Dios ha sido bueno, sí. ¿Cuántos saben que Dios a través de la palabra nos ha declarado que Él es bueno? Sí, es bueno, es misericordioso. Dice: Él te ha declarado que Él es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente, dice, hacer justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos una vida de acuerdo a su palabra. Y que amemos la misericordia. ¿De qué les estaba hablando? ¿Qué significaba misericordia? Favor inmerecido. Dicho en otras palabras, que lo valores. Esa es la queja que Dios tiene contra David a través de Natán. No valoraste mis palabras, le dice. ¿Y qué pide Dios? Que valoremos su palabra. Dice que tengamos en mente que amemos su misericordia. Y luego dice: y que nos humillemos delante de nuestro Dios, que reconozcamos que Dios es grande y nosotros en Él no somos nada. Es lo que Dios nos pide. Ahora, el pueblo de Israel, todos conocemos todo lo que tuvo que sufrir por verse apartado de Dios. Pero Dios a través de su palabra nos enseña que en el verdadero arrepentimiento hay sanidad. Le dije, hay perdón, ¿verdad? Número 2, hay sanidad. Y es lo que el Señor dice: yo sanaré, ¿qué dice el Señor? Tu tierra, tu fuente de productividad. Dios la va a hacer producir, la va a sanar. Tu casa va a vivir en armonía y en comunión. Va a haber paz, va a haber tranquilidad cuando Dios ve que hay un verdadero arrepentimiento. Número 3, un fruto de un verdadero arrepentimiento, aparte de que hay perdón, aparte de que hay sanidad, hay restauración. El pastor Omar nos habló un poco acerca del apóstol Pedro, y el capítulo 21 del libro de Juan. Nosotros vemos, y hermano Marvin habló un poco también acerca de Pedro esta tarde, que cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira, yo sé que tú eres una persona especial y te gusta comprometerte antes de tiempo, pero debo decirte lo siguiente: antes que el gallo cante, tú a mí me habrás negado ¿cuántas veces?
Entonces, el tiempo pasa. Jesús es arrestado. Y de pronto Pedro escucha al gallo cantar y se acuerda de la palabra que Jesús le había dicho: me negarás. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Le dolió saber que le había fallado a alguien que le había bendecido tanto, a alguien que le había dado identidad, a alguien que le había dado lugar, a alguien que lo hizo ser valeroso, a alguien que le mostró cuál era el propósito de su vida, a alguien que no le pidió nada a cambio, solo lo bendijo. Pero ahora se da cuenta que le falló y Pedro llora desesperadamente. La Biblia no nos describe todo lo que pasó por la mente de Pedro, pero sí también la Biblia nos describe que Jesús lo restauró. Cuando en el capítulo 21 del libro de Juan, Jesús fue y se encuentra con sus discípulos y llamó a Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me sigues amando todavía? ¿Por qué cree que Jesús le hace esta pregunta? Es que Jesús escuchó, Pedro sabía lo que le había dicho un tiempo atrás, que lo amaría tanto que estaba dispuesto a dar su vida por él. Por eso Jesús le dice: ¿me sigues amando todavía? Pero hacer corta la historia, allá más adelante en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando surge el evento del Pentecostés, ¿quién fue el primero que se puso en pie ante todo lo que ahí estaba sucediendo? Pedro no preguntó a los demás compañeros, muchachos que dicen, ¿quién lo hace? No, Pedro sabía que había sido restaurado. Jesús tuvo un encuentro con Pedro antes de este suceso y después del error de Pedro. Entonces Pedro, cuando ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida, Pedro también sabe que la palabra que Jesús le dijo y su pasado es parte de una historia, pero su presente vale más que su pasado, y que este es el tiempo para el cual el Señor me dijo que yo tenía que asumir mi llamado, que yo tenía que asumir mi función. Y nunca se preguntó si los demás estaban de acuerdo que fuera él el que se parara y se pusiera en pie y le dijera a toda la congregación allí presente el discurso que les relató, porque estaba restaurado. David, después de su error y fue restaurado, dice la Biblia que Dios mismo lo llama el dulce cantor de Israel. Dice la Escritura, después de su error y después de haber sido restaurado, un hombre conforme al corazón de Jehová. Es que Dios no mira tu pasado, Dios mira tu presente, mira tu integridad, mira tu corazón. Y si ha habido un verdadero arrepentimiento, el Señor sabe que tú estás en serio y que no te estás acordando del pasado, ni tienes complejos por este. ¿Estás dispuesto a asumir tu responsabilidad? Claro que sí, pero no te vas a quedar en el pasado. Porque un verdadero arrepentimiento es darle vuelta a la página y seguir adelante, asumir la responsabilidad y decirle: heme aquí, Señor. Por eso la verdadera restauración es importante. Y Dios es experto en restaurar corazones heridos y maltratados por el pecado. ¿Cuántos saben eso? Lo repito, Dios es experto en sanar corazones heridos y maltratados por el pecado. ¿Alguien recuerda que dice Isaías 53? A partir del versículo 5, hablando de Jesús, obviamente, dice varón, ¿qué dice? De dolores. Y luego la otra expresión, ¿qué dice? Experimentado ¿en qué? El PhD de Jesús era en quebranto. El PhD de muchos hoy en día es en psicología, es en esto, en aquello y lo otro. Me gusta la especialidad de Jesús, que era varón experimentado. La experiencia, la especialidad de él era el tratar con los quebrantados. Por eso cuando yo veo el capítulo 4 del libro de Lucas, el Señor dice: este día se ha cumplido esta escritura frente a ustedes, no sin antes haberles relatado y decirle: el Espíritu del Señor está sobre mí. Versículo 18 dice: por cuanto me ha ungido, y dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Tu pasado no puede opacar tu futuro. Tu pasado, tu error, tu pecado no puede sepultar tu llamado y tu ministerio. Tienes que levantarte y buscar una verdadera restauración,
Porque el verdadero arrepentimiento restaura, cambia y transforma. ¿Sabes qué más trae un verdadero arrepentimiento? Consagración. Diga conmigo, consagración. La Escritura nos enseña que cuando hay un hombre y una mujer, ¿alguien recuerda lo que dice Daniel 1:8? Y Daniel, cuando los llevaron estos muchachos allá a Babilonia y les quisieron dar la comida del rey, la bebida del rey, ¿qué dijo Daniel? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Daniel propuso consagrarse. Versículo 11. ¿Qué dice la Escritura? Y me dijo Daniel, varón, ¿qué cosa? No solamente es amado, no, muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Déjeme hacer un paréntesis acá. ¿Sabe que cuando Dios le habla al profeta Ezequiel, en el capítulo 2 de su libro, fue precisamente lo mismo? Ezequiel, ponte sobre tus pies, porque yo voy a hablar contigo. A Daniel también el Señor le dice, ponte sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Cómo se puso en pie Daniel? Temblando. Versículo 12, atesoro esto en su corazón. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuándo fueron oídas sus oraciones? Desde el día que propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? ¿Te das cuenta por qué muchas de nuestras oraciones no tienen respuestas? La Biblia es clara, desde el primer día que una actitud de consagración, cuando determinaste entender quién es Dios y sus atributos. Desde el día que entendiste que tienes que entender el propósito de Dios para con tu vida y fuiste humilde en humillarte, en reconocer que la presencia de Dios demanda respeto. Porque hoy en día necesitamos que la iglesia comprenda. Me gusta mucho ese concepto de las iglesias católicas. Yo no sabía eso. ¿Alguno de ustedes ha entrado a algún templo católico alguna vez? Una de las características de estos templos es que son enormes, ¿verdad? Altísimos. ¿Sabía usted por qué los hacen así tan altos? Porque uno cuando entra ahí se siente como chiquitito. Mientras usted y yo no entendamos que Dios demanda ese grado de respeto, de reverencia, que Él es grande y nosotros somos chiquititos, entonces entenderemos por qué David escribe el Salmo 100 y dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Tristemente muchas personas entramos, voy a incluirme yo y quizás el primero, muchas veces entramos por sus puertas pero con el teléfono en mano, haciendo cualquier otra cosa. Entramos por sus atrios quizás pensando en algo y con un semblante no el más apropiado ni el más indicado, porque nuestra mente todavía está conectada con lo que allá afuera está pasando, con las cosas que nos incomodan, que nos hieren. Pero al venir a este lugar, Roma Candaraba y Shoamaya, tú tienes que saber y entender que aquí está el Dios de la gloria, el Todopoderoso, de Almighty God, y tenemos que reverenciarlo. Deuteronomio 10:12 dice la Escritura: ¿qué pide Israel de ustedes ahora? Sino que le respeten, que le amen, que anden en sus caminos, que guarden sus mandamientos y que le sirvan. El servicio viene en último lugar, porque a Dios es más importante cómo nos presentamos delante de Él que lo que estamos haciendo para Él. Por eso el verdadero arrepentimiento nos llevará a la consagración, y la consagración nos llevará a ver la mano de Jehová. El Señor le dice a Daniel: no temas,
Tu oración fue oída desde el mismo día que determinaste en tu corazón, no en tu mente, guardarte para Dios, santificarte para Dios. Allí, Daniel, fueron oídas tus palabras, y yo he sido enviado a ti este día para darle cumplimiento a esa promesa. O alguien tiene que saber que hay una promesa por cumplirse, pero dispón en tu corazón, conságrate hacia Dios y el Señor te bendecirá. Pero con los que no se consagran, ¿sabes qué pasa? Tome nota, Jeremías capítulo 14, verso 12. Aunque ayunen, aunque clamen, aunque lloren, no los escucharé. ¿Sabes otro beneficio del verdadero arrepentimiento, aparte de que veremos la mano de Dios como producto de la consagración? El arrepentimiento nos lleva a la consagración a ver la mano de Dios. Es que otro fruto, pastor, del verdadero arrepentimiento es que hay progreso y avance. Hay sabiduría de Dios dada a su siervo. Daniel capítulo 6, verso 3, verso 2 dice que Daniel fue incluido dentro de ciertas personas para ponerlos como gobernadores. Pero el versículo 3 dice que Daniel era superior a los otros gobernadores. Dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu. ¿Cómo era el espíritu que había en Daniel? ¿Por qué había un espíritu superior? Porque Dios mismo se lo dio, y él pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando hay consagración, Dios te sacará para ponerte en un lugar de honra, y te capacitará y te hará superior a otros por causa de guardarte para Dios. Pero ¿sabes qué más me gusta a mí? Cuando hay consagración, cuando hay arrepentimiento, hay multiplicación. La Biblia dice que la iglesia primitiva, después de que vino el Espíritu Santo sobre de ellos, dice que hubo un verdadero mover y una multiplicación, que dice la Escritura que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Luego Dios pone en el corazón de aquel hombre allá llamado Cornelio que mandara a traer a Pedro, que estaba en Jope, y Pedro fue, y cuando Pedro predica se convierte en otros 5,000 allí. O sea que la iglesia, en un momento inexplicable humanamente hablando, empieza a tener un crecimiento exponencial, porque había un verdadero arrepentimiento, porque la iglesia oraba, porque la iglesia ayunaba. Y termino con esto: ¿cómo experimentar un verdadero arrepentimiento? Y puesto sobre nuestros pies, quiero que piense: ¿qué puedo hacer yo para experimentar un verdadero arrepentimiento, el cual conduce un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección? Yo tengo que saber que lo primero es que yo tengo que ser sincero y reconocer que yo necesito ayuda. Número 2, tiene que reconocer su error o su pecado. Número 3, tiene que pedirle perdón a Dios, porque Él es el único que nos puede perdonar y el único que nos puede ayudar a una verdadera restauración. Número 4, hay que reconocer que yo fallo más de lo que yo imagino y quisiera, pero que la misericordia de Dios es amplia para perdonarme. Número 5, busque a Dios en oración y ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por Dios mismo, el cual trae libertad y rompe yugos y ligaduras de impiedad y de opresión, como dice Isaías 58. Una persona que experimenta el perdón de Dios practica la oración, practica el ayuno y perdona a quienes daño le hacen. ¿Quieres experimentar un verdadero arrepentimiento? Considera estas cosas.